electoral para darlo a conocer. Y más teniendo en cuenta las necesidades por las que están pasando muchos de nuestros vecinos. Entiendo que esto es una forma más de comprar las voluntades de los votantes. De todas formas, acabar con un superávit no es evidencia de buena gestión, pues depende de cómo se ha elaborado el presupuesto. Y si yo disminuyo los ingresos y luego los ingresos reales son mayores, tendré siempre un excedente de caja. Pero, en cualquier caso, si como él dice que su gestión es un ejemplo de eficiencia para todos y está orgulloso, significa entonces también para él que los ayuntamientos de Madrid y Valencia, gobernados por el PP y muy endeudados, son, según su criterio, ejemplos de malísima gestión. Bien, vista la amplia serie de incumplimientos que se atreven a decir, ¿cómo se atreven a decir que nosotros no cumpliremos con nuestro programa? Tenemos un programa ambicioso y eso les asusta. Les asusta, primero, que lo llevemos a cabo y segundo, porque ellos no lo sabrían llevar a cabo. Con razón, vengo diciendo que hacerlo mejor que ellos es fácil. Lo que sí saben hacer es confundir a los ciudadanos. Continúan con que no estoy empadronado, que vivo en Madrid, que apareceré aquí 2 días a la semana, siguiendo el ejemplo de la Cospedal. Por favor, no hagáis caso cuando veáis estas cosas, taparos los oídos. Yo os prometo estar aquí todo el tiempo que sea necesario. También dice el actual alcalde que no me conoce. Pues esto ya es más grave. Porque tendré, y lo ha dicho, no es algo que me estoy inventando. Lo dijo en la entrevista que hicieron en Radio Láser desde su casa. Dice que no me conoce. Pues vaya, tendré que recordarle cuando, hace ya muchos años, cuando él era concejal del CDS, paseando por las nuevas instalaciones de la cooperativa de San Isidro, me hablaba no demasiado bien de los que hoy son sus compañeros. Seguro que lo recuerdan. ¿Cómo y con qué velocidad se cambia? Hablando de la cooperativa, pregona que la estoy utilizando como trampolín para dar el salto a la política. En cualquier caso, ya dije el otro día que mi salto va a ser pequeño, pues me quedaré a lo sumo, si salgo elegido con vuestros votos, como alcalde del pueblo y nada más. Lo que no ha dicho él es que desde el ayuntamiento, en las elecciones para presidente, pregonaba votar a cualquiera menos a Tomás. Yo creo que su actitud, esa actitud tan peyorativa, me ayudó a tomar la decisión, digamos, fue el último empuje que me ayudó a tomar la decisión para presentarme a la alcaldía. Nunca he querido mezclar la cooperativa en la campaña, pero a veces las circunstancias te obligan. Solamente voy a decir 2 cosas, siguiendo con eso de no querer mezclar la cooperativa. Quiero dejar claro, por todo lo que se oye dentro del pueblo, que todo lo que se votó en la Asamblea Extraordinaria se llevará a cabo. Y que yo no he sentido ninguna debilidad en parar este hecho. Os pido que no hagáis caso al rumor. Si alguien tiene alguna duda, que venga a decírmelo personalmente y le contestaré con toda claridad a sus dudas. Y como no quiero extenderme más, solamente diré que se están produciendo una serie de mentiras e injurias sobre mi persona en relación con la cooperativa, que lo hacen a través de sus correveidores y que seguramente muchos de vosotros habéis oído. Todas son mentiras. A veces no comprendo estas maléficas actitudes. Pero voy a dejar la cooperativa y voy a deciros que en nuestro pueblo debe producirse un cambio. Un cambio en nuestro pueblo es necesario.
actual equipo de gobierno está agotado y lo he intentado demostrar anteriormente. Como dije antes, es incapaz o no quiere acometer proyectos complejos como el polígono industrial o el plan de ordenación municipal. Si saben, en cambio, cuidar su imagen. Escuchen, presten atención a los gastos en protocolo y propaganda. Han ascendido en esta legislatura a unos 300.000 euros, unos 50 millones de pesetas antiguas. Solamente para cuidar la imagen, no sé de quién, porque muy pocas veces he visto yo a Miguel Esteban en los periódicos y desgraciadamente en algunos casos, por las razones que sean, no viene ni en el mar. Yo creo que es para cuidar la imagen de alguno de ellos, me imagino. Entendemos la dificultad que para muchos de vosotros implica el cambio. Estamos acostumbrados a vivir aquí en una sociedad local muy conservadora y muy tradicional. En una sociedad que está sometida a amenazas dentro de una política del miedo. Bien, nosotros queremos desterrar de Miguel Esteban el chantaje y la compra de voluntades. Lo hacen bien. En vísperas de elecciones aceleran las obras que deberían haberse hecho antes. Contratan para unos días a unos cuantos trabajadores y además les dicen que les voten porque en caso contrario no volverán en próximas ocasiones. Sinceramente, yo no me atrevo a calificar estos hechos. También se dirigen, como dije en otra ocasión, a los mayores necesitados de ayuda asistencial, recordándoles que gracias a ellos cuentan con asistencia a domicilio. Pero deben saber ellos que esto no es cierto. Esos fondos, ese dinero, viene de las Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha. Les dicen a los trabajadores municipales que si entramos los echaremos. Están muy equivocados porque la prioridad nuestra es el empleo. Repito, nosotros queremos desterrar de Miguel Esteban este tipo de presiones. Os animo para que abandonéis esa actitud temerosa, que no temáis al cambio, que no nos comemos a nadie y que estoy seguro que somos más solidarios que ellos y estaremos más cerca de los necesitados. Por cierto, un cambio también, por lo menos en el presupuesto, va a ser mi renuncia al sueldo. Hay quien dice que es porque me interesa, porque si no pierdo la pensión que es mayor que el sueldo del alcalde. Eso seguro que no. Ya lo vaticiné en la presentación de la candidatura. Solo me importa que con este gesto las arcas municipales se verán incrementadas en más de 200.000 euros, es decir, de 33 millones de pesetas, que es el coste del alcalde de sueldo y de sueldo. Quiero terminar. Encabezo una candidatura compuesta de personas llenas de entusiasmo, de ilusión por trabajar por y para nuestro pueblo, con ideas renovadas para producir el cambio que necesitamos. Nos importan las personas, nuestros mayores y nuestros jóvenes. Nos importan los niños y las niñas, los hombres y las mujeres que están comprometidos con la comunidad en la que vivimos. Nuestro esfuerzo está encaminado a luchar por el progreso y la evolución de todos, por favorecer la igualdad de oportunidades y por una sociedad más justa. Conocemos los problemas y sabemos por dónde hemos de encaminar nuestro trabajo,
para darle solución. Por todo ello, porque nuestro programa, aunque ambicioso, es realizable y porque no te defraudaremos, me atrevo a solicitar tu respaldo electoral, me atrevo a solicitar tu voto en la seguridad de que el proyecto que encabezo es el más adecuado para conseguir una comunidad más justa, más dialogante, más dinámica, más moderna, una comunidad que apuesta claramente por el futuro. Muchas gracias, amigos, a los que habéis trabajado en la campaña con gran entusiasmo, sin descanso y con ilusión del triunfo. Sin vosotros, esto hubiese sido imposible llegar hasta aquí. De nuevo, muchas gracias a todos por haber tenido la paciencia, o más bien la santa paciencia, de escucharme. Buenas noches.